Hello gente de YouTube, aquí su compa Tengu con el capítulo 3 de esta historia que demuestra estar gustándoles bastante, cosa que me alegra mucho, de verdad espero que se diviertan escuchando esto tanto como yo me divierto escribiéndolo. Realmente no tengo mucho que decir ya que hablé mucho en el último video de aviso que subí, solo haré mención de un par de cosas de las que me había olvidado. Primero, lo relacionado con esta historia. ¿Qué me dicen de las bandas sonoras? ¿Les están gustando? ¿Qué hay del volumen? ¿No está demasiado alto? ¿O demasiado bajo? Por el momento estoy usando las bandas sonoras que uso porque si bien como es de esperar provocan un reclamo por derechos de autor, sin embargo, de igual forma, al parecer su uso está permitido, supongo que bajo la estricta condición de no poder monetizar el contenido en el que se usen, cosa que realmente me da igual ya que no tengo ninguna intención de monetizar este canal, pero si sienten que necesitan más variedad de bandas sonoras intentaré usar más variedad, por el momento seguiré buscando otras que usar que no estén restringidas, después de todo no me interesa que YouTube empiece con sus tonteras de andarme silenciando los videos o de plano borrándomelos. Por otra parte, justo después de subir el último aviso que subí, recordé la existencia de otros fics que tengo en el antiguo canal que son crossovers entre MLP y Dragon Ball, los había olvidado completamente XD, pero ahora que me acuerdo de ellos, creo que después de terminar de publicar todo lo que dije que publicaría, también traeré por lo menos un nuevo cap de cada una de esas historias que llevan rato esperando a ser actualizadas. En fin, como dije, no tengo mucho que decir, así que por ahora lo dejaré hasta aquí. No se olviden de dar like y suscribirse si aún no lo han hecho, un comentario de su parte también se agradece, como de costumbre, estoy abierto a las sugerencias, claro, no siempre es posible, pero de menos me tomaré el tiempo de leer sus ideas y tomarlas en consideración. Sin más que decir por el momento, se despide su compa Tengu, hasta la próxima, y que disfruten el video. Fanfic, MLP. Un sistema peculiar. Capítulo 3. Títulos. Se puede ver la silueta de un ser cuadrúpedo en medio de lo que parece ser una ciudad completamente destruida, múltiples seres de características similares a las suyas se pueden ver tirados por todas partes, algunos lucen gravemente heridos, otros ya están evidentemente muertos, eso gracias a los grotescos agujeros visibles en sus cuerpos, el ser que corre por el sitio con un intenso sentimiento de angustia, miedo y desesperación golpeando su pecho en forma de un muy acelerado ritmo cardíaco no para de girar la cabeza como buscando algo, hasta que para su horror, lo encontró, lo que parecía ser una pequeña criatura como ella, pero a diferencia de ella, en lugar del sutil tono rosado de su pelaje, esta tenía uno de color púrpura, esta se hallaba tirada en el suelo, enroscada en una aparente posición protectora, al acercarse, vio con total frustración que lo que trataba de proteger era el cuerpo de un pequeño reptil que lucía el mismo color de escamas que su protectora, al revisar ambos cuerpos, averiguó que ambos habían perdido todo rastro de vida, un profundo dolor asaltó su pecho al saber que no había logrado encontrarles a tiempo, dolor que se manifestó en forma de un poderoso grito lleno de agónica tristeza, al mismo tiempo que una gruesa y profunda voz tenebrosa resonaba por todo el lugar. El tiempo se acerca, pronunció, mientras la silueta de lo que parecía ser un ser bípedo se dejaba ver ante la criatura cuadrúpeda, esta miró con terror al responsable de toda aquella muerte y destrucción, incluso sintiendo como su esfínter se aflojaba al ver la amplia sonrisa de amarillentos dientes retorcidos que se formó en su rostro, sus ojos de esclerótica negra tampoco ayudaban a mejorar su aspecto intimidante, la criatura sabía que era su final, por lo que debía resignarse y esperar a que su muerte fuera rápida, sin embargo, el miedo le impedía apartar la mirada, ello mientras continuaba temblando como una especie de gelatina mientras abrazaba el par de cadáveres entre sus extremidades, siendo en ese momento que la voz resonó de nuevo. No debes temerle, declaró, al mismo tiempo que una especie de resplandor se formaba en la palma de la mano del ser malicioso que la apuntaba en contra suya, siendo también en ese momento que un resplandor similar salió disparado desde alguna parte de la retaguardia de aquel ser, golpeándolo de lleno y haciendo desaparecer la mitad de su cuerpo. La confundida y asombrada criatura cuadrúpeda miró tanto con horror como con asombro, no solo como el cuerpo mutilado del ser se regeneró volviendo a la normalidad, sino como otro ser de características similares
similares a las suyas salió desde su retaguardia, todo mientras la voz continuaba hablando, haciendo retumbar los interiores de la mente de la criatura cuadrúpeda. Si es expulsado, será el fin. Si es rechazado, será el fin. Si es fastidiado, será el fin. A veces, la propia oscuridad puede tenderte una mano. Solo los demonios pueden vencer a los demonios. Dicho esto, pudo ver cómo ambos seres se arrojaron uno contra el otro, y sin miramiento alguno, comenzaron a lanzarse una furiosa lluvia de golpes que hicieron retumbar todo el lugar, hasta que en un momento dado, otra ráfaga luminosa salida de una de las extremidades de uno de ellos se dirigió hacia ella, golpeándola de lleno, y así, no pudiendo hacer nada más que gritar con desesperación al ver no solo los cadáveres entre sus extremidades, sino su propio cuerpo comenzar a desintegrarse en la nada junto con la luz que los bañaba. La criatura se levantó soltando algunos gritos y relinchos de terror, todo mientras su cuerpo completo se hallaba empapado por el sudor. Tras tomar unas cuantas respiraciones miró a su alrededor, notando que se encontraba en sus aposentos. El sonido de pasos galopando desde la distancia interrumpía el silencio de la noche, hasta que de manera abrupta, un ser cuadrúpedo vestido con una metálica armadura dorada irrumpió en el lugar tras golpear la puerta con fuerza. «Princesa, ¿se encuentra usted bien? ¿Qué sucede?», exclamó, sosteniendo una lanza y apuntándola en todas direcciones mientras buscaba la presencia de cualquier clase de enemigo que pudiera estar presente, ello mientras dos seres más iguales a él hacían lo mismo un par de segundos después. «Princesa. Estoy bien, soldados, bajen sus armas, no hay nadie aquí, solo fue un mal sueño, eso es todo». El trío de soldados cuadrúpedos miraron con preocupación el demacrado y sudoroso aspecto de su adorada princesa, a la cual alababan como una especie de deidad, pero dado a que ésta se los ordenaba, no tenían más remedio que bajar sus armas y dejarla sola. «Soldado. De acuerdo. Si se encuentra bien, nos retiramos, Majestad», dijo, dedicándole una reverencia, gesto que sus compañeros imitaron, para después cerrar las puertas y volver a sus puestos de vigilancia. La denominada princesa se quedó recostada sobre su cama, aún intentando calmarse para disminuir la intensidad de su ritmo cardíaco, todo mientras las palabras de aquella siniestra voz aún resonaban en su cabeza. «Solo los demonios pueden vencer a los demonios», repitió en voz alta, siendo incapaz de comenzar a temblar nuevamente ante la posibilidad de que aquello no hubiera sido una pesadilla, sino más bien, un sueño premonitorio. Horas después, en algún lugar en las profundidades del bosque, se puede ver lo que parece ser una no muy numerosa, aunque tampoco tan pequeña manada de ciervos antropomórficos realizando varias tareas como acarrear agua y recolectar varios tipos de hierbas, todo mientras eran observados desde las alturas por dos seres de características particulares, siendo uno de ellos el que lucía particularmente contrariado, a diferencia del otro que de hecho parecía estar divirtiéndose con la situación. Toaster. Bien, ¿me puedes recordar por qué carajo está pasando esto? Frank? Preguntó con un tono de voz más que inquisitivo, sacándole una pequeña risa al cuadrúpedo a su lado. Frank. Simple mi estimado, solo hice por ti lo que definitivamente no habrías tenido el valor de hacer por ti mismo, eso es todo. Toaster. Franco, déjate de putas mamadas y dime qué es lo que pretendes con todo esto. Frank. Yo no pretendo nada, pero piénsalo, estamos en medio del bosque, no sé cómo es posible que hayan pinches furros aquí, pero lo que debe preocuparnos no es el hecho de que estos seres existan, sino el que estén siendo liderados por esas dos, ¿entiendes? Toaster. A mí también me sorprendió verlas aquí, sobre todo con ese aspecto, me pregunto si esta será esa realidad, aún no logro hallar la manera correcta de hacer la pregunta, y si sacamos el tema imprudentemente, incluso podrían pensar que estamos de su lado, si eso pasara, maldita sea, no sería tanto problema si no los hubieras incentivado a quedarse aquí pedazo de animal. Frank. Ay, por favor, ahora tienes un séquito, ¿por qué no lo disfrutas en vez de estarte quejando, pinche viejo amargado? Además, dudo que se vuelvan en tu contra después de eso. Respondió, girando la vista, observando la enorme piel de lo que parecía ser un enorme oso con múltiples extremidades y patrones de colores que recordaban al aspecto de un insecto. Toaster. No me lo recuerdes.
respondió, mientras las escenas de los últimos días volvían a su cabeza. Flashback. Pepe, ¿pero qué mierda está pasando aquí? Se preguntaban el par de seres al ver la escena de la manada de ciervos, líderes cuadrúpedas incluidas de rodillas ante ellos. Luego de aquella reverencia, la que parecía ser la líder en jefe se levantó, aparentemente con el propósito de hablar con ambos. Neumbre, Sue, Cora. Dijo dificultosamente, logrando confundir a ambos seres de nueva cuenta. Franco. Oh, oye, ¿por qué habla así? Toaster. ¿Y yo qué mierda voy a saber? Respondió, teniendo una leve idea repentina de por qué podría ser. En ese momento, recordó que a la hora de ser reencarnados en ese mundo, él pidió que ambos tuvieran la capacidad de hablar todos los idiomas de ese mundo, lo que lo regresó al momento en el que supo que de hecho existían múltiples idiomas en ese mundo. Pensando en eso, era posible que la criatura que ambos conocían por el nombre de Secora gracias al programa de televisión en el que la habían visto en su vida pasada, estuviera de alguna manera intentando comunicarse en el que ella sabía que debía ser su idioma, razón por la que si bien aún podían entenderla, sus palabras parecían estar mal pronunciadas, demostrando que no hablaba el idioma que usaba de manera fluida. Toaster. Bien, aquí voy. No es necesario que te fuerces a hablar mi idioma, pequeña cebra, puedo entender el tuyo sin problemas. Al escuchar aquellas palabras, la denominada cebra entrecerró los ojos, para después hablar de nuevo. Oh, es así, debo admitir que eso sería un alivio para mí, por favor permítame hacer de nuevo mi presentación, mi nombre es Secora, y pelear no es nuestra intención. Toaster. Secora, ¿eh? ¿Se puede saber qué es lo que tú y tu grupo desean de nosotros? Al escuchar sus palabras, todos los presentes lucían un tanto temerosos y confundidos, a diferencia de la nombrada Secora, quien lucía legítimamente sorprendida. Secora. Vaya, y pensar que de verdad sabe hablar en mi lengua de nacimiento, qué curioso acontecimiento. Toaster. Sé, tengo algunos trucos bajo la manga. En fin, puedo saber qué es lo que desean viniendo hasta aquí, creo que no necesito decir que no me encuentro en muy buenas condiciones exactamente. Dicho aquello, la segunda cuadrúpeda al fin se acercó para decir algo, ello debido a que no estaba entendiendo nada. Secora, ¿qué es lo que dice? Están hablando en tu lengua, ¿verdad? Secora. Así es Fluttershy, la lengua de Sébrica es la que usamos, perdona, pero un poco tendrás que esperarnos. Toaster. Por si sirve de algo pequeña Pony, también puedo entenderte a ti, así que no necesitan preocuparse por eso. Al escuchar aquellas palabras, la nombrada Fluttershy dio un respingo y de un pequeño salto se refugió detrás de la cebra, mientras esta mostraba una expresión desencajada. Secora. El Ponaco también. Tras ver aquella situación, el Pegaso al lado de Toaster pensando que podría aprovechar la situación, dio un paso al frente con la intención de hacer una movida. Franco. Claro que habla el Ponaco también, no por nada viajo con él, ¿cómo sería posible convivir si no pudiéramos entendernos mutuamente? Secora. ¿Eh? Oh, eso es cierto, por casualidad, ¿será usted quien a este joven demonio del Ponaco brindó el conocimiento? Franco. ¿Eh? ¿Sí? Jeje, yo se lo enseñé. Al escuchar aquellas palabras, la Pegaso oculta detrás de la cebra levantó una de sus orejas, teniendo un repentino arrebato de confianza y saliendo para encarar al par de seres frente a ellas, al fijar su vista en el bípedo, de nuevo, un prolongado y profundo escalofrío la recorrió debido al aspecto sangriento del mismo, aunque en ese momento, la idea de que aquel pony parecía llevar ya un tiempo conviviendo con él, le hizo creer que al menos no las atacaría sin más, por lo que decidió hablar. Fluttershy. No, porque luce así. Franco. ¿Eh? ¿Así? ¿A qué te? ¡Oh! ¿Te refieres a las manchas de sangre y eso? Jeje, sé que puede lucir aterrador, pero ya que estamos en medio del bosque y eso, realmente no hay otras prendas que pueda usar. Jeje. Secora. Jujun, eso. Ya lo notamos.
dijo la cebra entre risitas, mirando fijamente a cierto punto de la parte baja del Pegaso. Ante esto, la Pegaso femenina la imitó, curiosa de lo que podría estar mirando, para después desviar la mirada con un más que remarcado sonrojo al ver las partes nobles del Pegaso masculino solo colgando al aire sin más. Franco. Bueno. Pueden sentirse seguras, él no es peligroso, sé que por su aspecto no lo parece, pero estén seguras que la mayoría de esas manchas fueron hechas con su propia sangre, se ha enfrentado a varias criaturas peligrosas últimamente. Al decir aquello, un fuerte y preocupado ¿qué? Salió de la boca del par de cuadrúpedas, cosa que logró preocupar a la pareja de cuadrúpedo y bípedo, temiendo que pudiera haber dicho algo que no debía. Secora. ¿A qué clase de criaturas se ha enfrentado exactamente? Franco. Bueno. Para empezar, se enfrentó a toda una manada de vampiriyakalots, así se llamaban, ¿no? Toaster. ¿Eh? Ah, sí. Al escuchar aquello, un escalofrío recorrió el lomo no de una, sino de ambas cuadrúpedas a la vez. Franco. Luego fueron varios de esos, ¿cómo se llamaban? Chupacabras. También habían unas criaturas raras que parecían plantas, o tal vez si lo eran, rociaban una cosa rara que te irritaba los ojos y te daban ganas de dormir. También hubo uno de esos, Stone Mole creo, apenas hoy se enfrentó a una Fiery Salamander. Secora y Fluttershy. Faza, Fiery Salamander, exclamaron aterradas, logrando preocupar aún más al par de tipos. Toaster. Bueno, ya, eso no importa, ya pasó de todos modos. Secora. Sí, ciertamente, historias de la temeridad y falta de temor de los demonios había escuchado bastante, pero de uno que tuviera la prudencia de huir por su vida jamás había escuchado. Sabemos que este es el centro de su territorio, pero probablemente quieran hacer las maletas, pues en este bosque, de criaturas vengativas hay todo un repertorio, y de entre todas, las que habitan en la zona ígnea son las más temibles, la limitación de territorio no las detiene, sus búsquedas de venganza son terribles. Franco. ¿De qué hablas? Fluttershy. Quiere decir que deberíamos escapar, todos, porque la Fiery Salamander que molestaron definitivamente los cazará, y por cómo quedó él, es obvio que no podrá enfrentarla de nuevo. Franco. ¿De qué boberías hablan ustedes dos? Esa cosa ya está muerta. Un sonoro y asustado ¿qué? Resonó por toda la zona luego de escuchar aquellas palabras, cosa que solo lograba preocupar al par de seres reencarnados, pues parecía que cada cosa que salía de sus bocas no hacía más que atemorizar más a los extraños visitantes. Secora. Eso, es bebé, ¿verdad? Preguntó alterada mirando fijamente a Toaster, quien sin más remedio tuvo que responder. Toaster. Bueno. Sí, no es como que hubiera tenido de otra la verdad, esa cosa parecía estar decidida a matarme ahí mismo, así que era su vida o la mía. Secora. Perdón, pero criaturas como esas, gracias a su gran fuerza y capacidades, dentro de sus cuerpos albergan un pequeño cristal esférico con características muy especiales, pero como el demonio que es, asumiré que eso ya lo sabe, con temor a una falta de respeto perpetrar, me gustaría saber, si ese cristal nos pudiera mostrar. Toaster. Ah, ¿te refieres a esta cosa? Preguntó, sacando el núcleo de la salamandra que había guardado en su bolsillo y mostrándoselo a la cebra, la cual apenas lo vio soltó un fuerte respingo, siendo de ese modo que ésta cayó al suelo con una expresión aterrada. En ese momento, la Pegaso femenina la siguió, terminando con el resto de la manada de ciervos antropomórficos, quienes lucían expresiones de arrepentimiento en sus rostros. Toaster. Ah, mierda. Arriba todo el mundo, no es necesario que hagan eso. Al decir aquello, sin atreverse a levantar la cabeza, la cebra habló de nuevo. Secora. Lo sentimos mucho, señor, Toaster. Mi nombre es Ann. Dijo, en un intento por presentarse usando su antiguo nombre, pero en ese momento, un fuerte dolor de cabeza, seguido de un agudo zumbido que le hacía sentir que se le reventaban los tímpanos lo detuvieron. Acto seguido, una pantalla se abrió frente a él, por lo que la leyó por temor a haber dicho algo malo. Pantalla. ID de jugador, Toaster. Toaster. ¿Qué? Ah, vete a la mierda.
respondió mentalmente, para después volver a intentar presentarse con su antiguo nombre, teniendo el mismo resultado que antes, logrando confundir un poco a los seres que lo escuchaban, cosa que su acompañante notó, por lo que decidió tomar la iniciativa. Franco. Bueno. Mi nombre es Frank Tam. Dijo, interrumpiéndose a sí mismo, pensando si su nombre original era bueno o si sería mejor idea darse un nombre nuevo, pero la iniciativa fue tomada por la cebra, dándole la respuesta que buscaba. Secora. Frank, ¿eh? No es un nombre que muy seguido los ponis suelen tener, es un placer poderte conocer. Frank. ¿Eh? Ah, ¿sí? Jeje, el placer es mío. Y él es, bueno. Toaster. No, Toaster. Ese es el nombre. Terminó, soltando un bajo pero notable gruñido de molestia, mientras leía la nueva pantalla que mostraba su nombre de jugador, en letras rojas y mayúsculas esta vez, haciendo claro que debía usar su nuevo nombre en vez del antiguo, aunque el resto de seres a su alrededor interpretaron aquel gruñido como una señal de que el ser al que denominaban como un demonio estaba comenzando a cansarse de su presencia. Fluttershy. Secora. Secora. Lo sé, dame un momento. Es un honor y placer conocer su nombre, Lord Toaster. Dijo, una vez más clavando su rostro en el suelo manteniendo una posición baja y sumisa. Ante esto, Toaster intentó hablar de nuevo para instarles a levantarse, pero fue detenido por el ahora conocido como Frank, quien mantenía una expresión pensativa en su rostro, la que rápidamente fue transformándose en una traviesa y divertida. Frank. Jeje. Vaya. Entonces ya se dieron cuenta, ¿eh? Secora. Por supuesto, ¿cómo no hacerlo? Un ser que tenga el poder suficiente para enfrentar a criaturas así de peligrosas y no solo sobrevivir, sino incluso ganar, este respetable lord no puede ser alguien común, probablemente sea un sargento del ejército demoníaco, y por lo que puedo ver en usted, seguramente usted será su heraldo en estas tierras. Al escuchar aquello, Toaster le dio un leve codazo al Pegaso, preguntándole qué era lo que se suponía que estaba haciendo, pero fue ignorado por este, quien continuó con su acto. Frank. Pues, ¿sí? Así es, yo soy el vocero de Lord Toaster en estas tierras, no necesitan preocuparse por nada, al menos les diré que él no tiene la intención de lastimar a nadie, él solo está en este bosque en un viaje de entrenamiento, sí, eso. Escuchar aquella declaración, a diferencia de lo que Frank esperaba, más que tranquilizar, pareció preocupar aún más a todos los presentes, cosa que les hizo querer preguntar qué sucedía, pero la cebra que de alguna imposible manera parecía haber agachado aún más la cabeza que ya tenía clavada en el suelo habló primero. Secora. Entonces, Lord Toaster, pretende ascender. ¿Podría querer convertirse en un general del ejército del rey demonio quizás? ¿Rey demonio? Preguntaron en un tono exclamativo ambos seres, logrando confundir a los más despiertos del grupo que les reverenciaban en ese momento. Frank. Disculpen el arrebato, no, Lord Toaster no está, ya no está afiliado al ejército del, rey demonio. Tuvieron un desacuerdo, por lo que desertó. La preocupación de Toaster alcanzó su punto máximo cuando vio que aquellas palabras habían sido la cereza que decoraba el pastel, pues más de uno de los presentes ahora incluso parecían querer desmayarse al no soportar la presión y el miedo, por lo que decidió dejar de permitir que el Pegaso siguiera jugando callándolo con un fuerte golpe de palma en la parte trasera de su cabeza y tomó la palabra. Toaster. Escuchen, pequeñas pony y cebra, me duele el cuello por estar mirándolas hacia abajo, por favor, levántense ya. Aquella amable petición de su parte, para los oídos de los demás, más bien había sonado como una orden, por lo que ambas cuadrúpedas se levantaron como si tuvieran resortes pegados al cuerpo, de alguna manera logrando lucir pálidas al mirar a la cara de Toaster, y sin duda era visible que sus pelajes estaban comenzando a humedecerse debido al sudor nervioso que estaban exudando en ese momento. Toaster. Puede que pasara lo que pasó, pero no necesitan alterarse así. Secora.
Didi, disculpe usted, Lord Doster, PP, pero nuestro temor en este momento no es impuesto, pues si hay un desertor, seguro es que el rey demonio de cazadores enviará a todo un ejército. Al escuchar aquello, tanto Frank como Doster tuvieron una leve idea de lo que sucedía, por lo que ambos decidieron evitar seguir probando el terreno por el momento y solo enfocarse en disminuir la tensión del grupo que parecía querer salir corriendo en ese momento. Doster. Entiendo tu preocupación, Secora. Dijiste que ese era tu nombre, ¿no? Preguntó, recibiendo un asentimiento, por lo que solo continuó. Las razones del por qué no te las puedo decir, pero puedes estar tranquila, porque eso no va a suceder, al menos no en el corto plazo. Más importante aún, me gustaría que me digan cuál es su motivo de estar aquí, no creo que todos ustedes hayan venido solo para saludar, ¿o sí? Preguntó, pero de nuevo, gracias a la gran presión psicológica que habían estado recibiendo, aquella inocente pregunta por parte de Doster, fue interpretada como una frase de doble sentido, dándoles a entender que este interpretó que al haberlos rodeado así, de hecho, sus acciones habían sido tomadas como una muestra de agresión, por lo que de nuevo, la cebra se arrojó al suelo, y de nuevo, fue imitada por todos los demás, logrando sacar un suspiro de fastidio más por parte del bípedo. Secora. Mil disculpas, Lord Doster. PP, pero como antes me ha podido escuchar, nuestra intención no es pelear, gracias a lo que las criaturas dicen, supimos de un nuevo jefe para esta área al que había que prestarle atención, por eso, hemos venido, para humildemente solicitar su protección. Doster. ¿Protección? Frank. ¿Protección de qué? Fluttershy. El jefe del área en la que solíamos vivir. Secora. Así es, gracias a su tendencia voraz, a las criaturas caza indiscriminadamente, por eso, las que quedan lejos han escapado aparentemente. Fluttershy. Gracias a eso, la aldea de estos siervos ha sido asaltada casi todos los días por ese monstruo, los que ve aquí. Son todos los que quedan. Doster. Entonces, ¿han venido a solicitar permiso para asentarse en mi territorio? ¿Eso es lo que dicen? Secora. Así es, de las tendencias y gustos variopintos de los demonios sabemos demasiado, por lo que si acepta nuestra petición, estamos seguras de que podremos proporcionar ofrendas que sean de su agrado. Mencionó astutamente, señalando al grupo de siervos antropomórficos con uno de sus cascos, como diciéndole que podía escoger al que quisiera, aunque ver a un montón de hembras que de hecho parecían tener cuerpos curvilíneos y grandes proporciones en los sitios correctos, hizo evidente para ambos reencarnados lo que la cebra estaba insinuando, razón por la que ambos no pudieron evitar tragar pesado ante la posibilidad, aunque de manera bastante rápida, sus pensamientos fueron encaminados por direcciones diferentes. Doster. Escuchen, yo. Frank. Está bien. Doster. ¿Qué? Frank. Lord Doster, pese a lo que es, de hecho, es alguien muy generoso y respetuoso de sus tratos, así que si juran lealtad y obediencia, y cumplen su parte del trato, sin duda los mantendrá a todos a salvo. Al escuchar aquello, la tensión en el ambiente pareció disminuir un poco, aunque cierto hastío de desesperanza parecía haberse dibujado en el rostro de las féminas antropomórficas, cosa ante la que Doster quiso decir algo, pero fue silenciado por Frank, quien continuó con su discurso. Frank. Por el momento, será mejor que se asienten justo aquí, como podrán darse cuenta, nuestro refugio se encuentra en la copa de este gran árbol, así Lord Doster podrá mantener a su aldea vigilada, en caso de que cualquier eventualidad se suscite, ¿de acuerdo? Frank había dicho aquellas palabras con la intención de que fueran interpretadas como un para mantener a la aldea protegida, pero en cambio, fueron interpretadas como un aviso de que los vigilarían para asegurarse de que no serían traicionados, y para despachar efectivamente a los posibles traidores. Secora. De acuerdo, así se hará. Dicho aquello, ya que Doster ya se sentía agotado tanto física como mentalmente, decidió no estresarse más con la situación, siendo desde ese día que comenzó la construcción de una pequeña aldea para que los menos de 30 seres que arribaron vivieran en la zona. Con el paso de los días, con sus curiosas técnicas textiles, los siervos fabricaron ropajes tanto para Doster como para Frank, siendo básicamente prendas destinadas a cubrir únicamente sus partes privadas. En un principio Frank se sintió extrañado
extrañado de que quisieran que él también usara algo, pero pese a lo incómodo que le resultó, debido a que ya se había acostumbrado a andar con todo al aire, se forzó a usar la prenda presionado por Duster, pues este incluso pudo ver que la Zebra y la Pegaso femenina también usaban prendas que cubrían sus retaguardias, cosa que le hacía pensar que probablemente en la ecuestria en la que se encontraban ahora, de hecho, los ponis sí usaban ropas, al menos para cubrir sus partes nobles de la vista de los demás. Durante el tiempo que duró poco más de un mes, Duster fue tratado como una especie de terrateniente, los animales continuaban haciendo sus ofrendas frecuentes, incluso, para la total curiosidad y admiración de la nombrada Fluttershy, una familia de ardillas parecía haberse encariñado con el demonio, quien ya les trataba como si fueran una especie de mascotas. En ese tiempo, algo particular también sucedió con frecuencia, cada vez que cualquiera de los dos tomaba un baño en una cascada cercana que había en el sitio, eran alcanzados por un séquito femenino que les asistía durante su baño. Por parte de Frank, como no podía ser nadie más, era asistido por la Zebra y la Pegaso, mientras que Duster era asistido por 3 o 4 hembras de la manada de ciervos, cosa que casi siempre terminaba en un servicio de otra índole, cosa que hacía que Duster, pese a no haber solicitado pero igualmente recibido el servicio completo, ahora se sintiera con la obligación moral de mantener a aquellos seres protegidos de una manera u otra, por lo que se aseguró de cazar a cualquier clase de criatura que fuera remotamente peligrosa a los alrededores de la nueva aldea, logrando subir de nivel en 3 ocasiones más, hasta que aquello sucedió. Aquel había sido un día normal, el nombrado Frank lucía una brillante expresión de alegría y satisfacción luego de haber terminado su baño, al mismo tiempo que el par de cuadrúpedas que lo seguían detrás lucían una expresión pensativa por parte de una, y extremadamente avergonzada y despechada por parte de la otra. Duster solo movió la cabeza de un lado a otro a modo de negación ante el claro abuso que el ahora nombrado Frank estaba cometiendo, pero dado a que él mismo no había tenido la fortaleza moral para negar aquel servicio y acabó recibiéndolo igual que él, no se sentía lo suficientemente descarado como para regañarlo o reclamarle por eso, aunque sí que había tomado la decisión de hablar con él para remediar aquella situación, pues una de las cuadrúpedas a las que estaba profanando sin duda no era una cualquiera, sino una que tal vez, solo tal vez, podría representar un papel muy importante en el futuro. Él mismo se encontraba sentado en lo que parecía ser una especie de trono hecho de ramas, hojas y lianas que por supuesto había sido construido por los ciervos, mientras un par de ellos, varones por supuesto, se mantenían a su lado sosteniendo grandes hojas a modo de sombrillas para cubrirlo de la luz del sol, mientras una de las tantas hembras se mantenía detrás de él, masajeando sus hombros, y otra más se hallaba arrodillada a su lado, sosteniendo un cuenco con varios tipos de moras y nueces, la cual se las daba directamente en la boca cada vez que se lo solicitaba. En un principio él se sintió más que culpable por aquellas atenciones que no solicitó en lo absoluto, pero dado a que se esforzaba por compensarles manteniéndoles a salvo, a veces a costa de recibir lesiones que incluso podrían considerarse fatales, con el paso de los días se sintió cada vez un poco más cómodo con la situación, pues pese a que le sonara arrogante, creía que de verdad estaba trabajando para merecerse las atenciones. Lo único que le provocaba cruda moral, en sí, era el servicio más 18 que recibía al momento de bañarse. El día avanzaba con normalidad, hasta que la paz que en muy raras y contadas ocasiones podía ser disfrutada en medio de ese bosque fue como de costumbre interrumpida, ello con un poderoso rugido que logró alterar los nervios de todos los presentes, cosa que por supuesto no pasó desapercibida para ninguno de los dos reencarnados. Duster. Veo que pueden reconocer ese rugido. ¿De qué clase de criatura se trata? Es el GG, el jefe del área en la que vivíamos. Respondió la sierva detrás suyo, quien por supuesto dejó de masajear sus hombros automáticamente por el miedo, eso dado a que aquel rugido había sonado muy cerca, cosa que en primer lugar no debería ser posible debido a que el punto en el que se hallaban se encontraba muy lejos del territorio de aquella criatura. Frank. Entonces, por fin se aventuró a invadir territorio que no es suyo, ¿verdad? Preguntó el Pegaso masculino que arribó al sitio siendo seguido por el par de preocupadas y asustadas féminas igualmente cuadrúpedas. Secora. Probablemente, debido a su caza indiscriminada, todas las criaturas de su territorio han huido, por lo que no ha tenido más remedio que invadir su territorio. De no hacerlo, una muerte por la hambruna podría haber sufrido.
En ese momento, el sonido de múltiples criaturas corriendo despavoridas se escuchó, siendo así como la estampida de múltiples animales de todas las formas, tamaños y colores atravesó aquella área. Instantes después, el sonido de árboles siendo derribados y más rugidos se escucharon, pero el sonido que más llamó la atención de Frank y Duster, fue el poderoso zumbido que se escuchó junto con todo aquello, zumbido que también habían escuchado antes, cosa que les dijo qué criatura era la que los atacaba, logrando preocuparlos un poco, ya que la zona en la que se hallaban en ese momento, de hecho, era ventajosa para aquel enorme animal, el cual tuvieron confirmado apenas se dejó ver. Bugbear, exclamaron ambos a la vez, recibiendo un asentimiento por parte de ambas cuadrúpedas. Frank, ¿crees que sea el mismo que nos persiguió aquella vez? Duster, lo dudo, deben de haber más de ellos por ahí. Susurraron, hasta que un nuevo rugido llamó su atención, siendo inesperadamente la Pegaso femenina la que dio un paso al frente. En ese momento, esta se colocó frente al grupo, y miró fijamente a la bestia, aún con evidente temor, pero sin retroceder, siendo así que algunos cuantos gruñidos salieron de la boca de la bestia, cosa que la Pegaso femenina procedió a traducir. Fluttershy. Él exige que le entregue una ofrenda en muestra de sumisión, Lord Duster. Duster. ¿Ofrenda? ¿Sumisión? ¿Que no sabe que el jefe de esta área soy yo? Dile que exijo una explicación de esto. Dicho aquello, la Pegaso habló, repitiendo lo mismo que Duster, no tardando en recibir su respuesta. Fluttershy. Didi, dice que no le interesa, que el nuevo jefe ahora será, él, exige una ofrenda, o que lo tomará, usted, Didi, dice, que no le teme a un, cobarde, que ya, huyó una vez. Frank. No mames, si es ese güey, es el mismo. Duster. Así parece, mierda. En fin, dile que no piense que sigo siendo el mismo de antes, ahora tengo la fuerza para hacerlo pedazos si se me da la gana, dile, que no se lo voy a repetir, que se largue ahora, o en vez de mí, será él el que se convierta en la cena de esta noche. Respondió, notándose cómo su tono de voz iba engrosándose cada vez más, sonando más que intimidante, cosa que hizo temblar a todo su séquito ahí presente, pues aquella, era la primera vez que lograban ver a Duster legítimamente molesto. Secora. ¿Está usted seguro de lo que dice? En sus palabras de mentiras no pude detectar ni el más mínimo ápice, pero aquella, es una criatura evolucionada, el que la diferencia de sus capacidades y naturaleza no sepa me hace sentir preocupada. Duster. ¿Cómo dices? Preguntó, siendo la conversación interrumpida por Fluttershy, quien ya había recibido su respuesta. Fluttershy. Didi, dice, que bien entonces, Kiki, quiere pelear, el ganador será el jefe del área a partir de hoy, y el perdedor, morirá. Apenas dio el mensaje, más de uno de los presentes logró ver cómo la bestia se preparó para lanzarse al ataque, razón por la que todos los que se hallaban en ese sitio corrieron para refugiarse entre los matorrales y detrás de los troncos de árboles aledaños. En ese tiempo, tanto Duster como Frank habían aprendido que aquella raza de ciervos de hecho eran una especie bastante pacífica y dócil, por lo que ni siquiera tenían algún tipo de arte marcial, o mero estilo de batalla coordinada que les permitiera de menos protegerse, por lo que no importaba lo débiles que fueran sus cazadores, lo único que podían hacer era correr o esconderse. Pensando en eso, Duster se preparó para recibir la embestida, eso empuñando una especie de daga que le había sido fabricada por los ciervos, quienes usaron sus técnicas para hacérsela usando uno de los colmillos y garras de topo que aún le quedaban en resguardo en su refugio. Si bien no eran seres conflictivos, aún así tenían talento para la fabricación de herramientas, y ya que ese tipo de dagas los ayudaban en la construcción de más herramientas y obtención de recursos naturales, sin duda sabían hacerlas bien. Duster se mantuvo firme, hasta que cansada de prolongar la escena, la bestia se arrojó al frente, logrando sorprender al par de reencarnados por la tremenda velocidad a la que se arrojó,
Frank, al ver que la Pegaso a su lado se había paralizado por el miedo, solo la tomó para arrojarse junto con ella a un lado usando sus alas para acelerar, mientras que Duster no pudo hacer más que arrojarse al suelo como única medida desesperada a la que pudo recurrir para esquivarlo, ya que de intentarlo de otro modo fallaría. El nombrado Bugbear no tardó ni medio segundo en recomponerse de la repentina pérdida de su objetivo, dándose la vuelta y arrojando un zarpazo que Duster esquivó rodándose por el suelo, viendo con preocupación cómo las garras del oso insectoide dejaron profundos surcos en la tierra. Esto hizo que Duster se maldijera a sí mismo por haberse relajado y decidido tomar un descanso antes de terminar su misión diaria. La carrera de 10 kilómetros era lo único que le faltaba para poder reclamar su bonificación de 3 puntos de estadísticas, pues pensó que aún con sus actuales 39 puntos en todas las estadísticas, de igual modo tendría muchos problemas lidiando con aquella bestia, por lo que asignar 3 puntos en fuerza de una, tal vez podría ayudarle a incrementar sus probabilidades, si bien no de victoria, al menos sí de supervivencia. Duster se esforzaba tanto como podía solo para esquivar los ataques del Bugbear, y pese a que lo intentó un par de veces, no logró asestar un golpe contundente. Todos los que observaban la pelea estaban comenzando a preocuparse más de lo que ya estaban, pues presentían que su nuevo jefe de área acabaría perdiendo, y así, los días de matanzas en las garras de aquella bestia volverían, aunque su tren de pensamiento fue interrumpido gracias al sonido de un llanto. Un pequeño ciervo infante había comenzado a sollozar por el miedo, cosa que no pasó desapercibida ante el nombrado Bugbear, a quien le molestaban mucho esa clase de como él los veía, agudos sonidos irritantes, por lo que se arrojó con la intención de desgarrar al pequeño para silenciarlo, siendo en ese momento que algo que ninguno de los presentes se esperaba sucedió. Casi todos gritaron por el miedo y el despecho al ver el abundante chorro de sangre que se dispersó por todo el suelo tras el ataque del Bugbear, pero más pronto que tarde notaron lo que había ocurrido. Ahí estaba Duster, tirado en el suelo con profundos y preocupantes surcos sangrantes en la espalda, mientras el infante, que aún lloraba por el miedo, sin más remedio se apretaba más contra el abrazo protector del mismo. Ante esto, la furiosa bestia rugió con rabia, arrojándose de nuevo, y así, Duster no tuvo más remedio que arrojarse a un lado para esquivar. Una vez en el suelo, soltó al infante, y pese a que no le gustaba hacer ese tipo de cosas, le gritó una orden emulando un tono de voz furioso, ello para sacarlo del shock y lograr hacer que lo obedeciera. «Lárgate, ya». Fue lo que exclamó, a lo que el recién despertado infante solo obedeció levantándose y corriendo a refugiarse detrás de un tronco en el que pudo divisar a uno de los suyos que lo llamaba sin hacer ruido. Una vez hecho aquello, Duster ignoró su dolor y se levantó, para después comenzar a correr lejos. Al ver aquello, la bestia solo esbozó una sonrisa pretenciosa para después iniciar su persecución, dejando estupefactos a todos los presentes. Él está huyendo. Está escapando. Gritaron en pánico, no teniendo idea de qué harían sin la protección de este, pero fueron automáticamente silenciados por el Pegaso masculino, quien por fin soltó el abrazo protector que mantenía sobre la Pegaso femenina, que no había parado de temblar de miedo durante todo ese tiempo. Frank. Silencio, idiotas, ¿a dónde demonios creen que están mirando? Aquellas palabras confundieron a todos los presentes, siendo solo la cebra la que se esforzó por analizarlas a fondo, y así, sacando una conclusión diferente, una que la sorprendió totalmente. Secora. Espera, ¿no me dirás, que más que escapar, lo que pretende es a esa bestia de la aldea alejar? Frank. Vaya. Al parecer sí hay alguien que sabe usar la cabeza por aquí. Exclamó, desplegando sus alas y alzando el vuelo, volando en la misma dirección por la que el par de contendientes habían corrido. Una vez el Pegaso se fue, la cebra, en un repentino brote de determinación nacido de querer averiguar de una vez por todas qué clase de persona era el nombrado Duster, y por qué Frank parecía más que solo obedecerlo, realmente serle leal y hasta estimarlo, ordenó a Fluttershy quedarse con los habitantes de la aldea y ayudarlos a tranquilizarse, mientras que ella, pese a las protestas
detrás de la Pegaso, también corrió siguiendo el rastro que dejó la pelea entre el par de seres de nivel jefe. La cebra corrió por unos cuantos kilómetros, hasta que el sonido de la batalla la alertó de que se encontraba cerca, y por la dirección y la distancia, corroboró que ambos ya habían salido del territorio de Doster y habían entrado a la infame zona ígnea del bosque, temida por ser hogar de muchísimas criaturas peligrosas, pero ignorando su sentido del peligro, la cebra continuó adelante, hasta que llegó al sitio, lugar en el que vio con total asombro lo que sucedía, por parte de Doster. Tras haber salido corriendo, pensó en cualquier tipo de treta que pudiera utilizar en contra del bugbear que le perseguía de cerca. Su principal prioridad era alejarlo de la aldea, pero ahora que ya se encontraban lejos necesitaba pensar en una manera de quitarse a la bestia de encima. Una vez que sintió que la temperatura ambiental comenzaba a subir, se percató de a qué área estaban acercándose, por lo que tragando pesado, una idea se le pasó por la cabeza. En el tiempo que llevaban conviviendo con el nuevo séquito que tenían, tanto Frank como Doster aprendieron mucho de parte de la nombrada Secora, por lo que después de preguntar y explorar de manera discreta, averiguaron que el jefe del área de hecho era un tipo muy particular de ave. Pensando en eso, el sonido de aleteos a su lado llamaron su atención, notando que el nombrado Frank los había alcanzado. Frank. Wey, ¿qué piensas hacer? Doster. Tengo una idea, pero no sé si funcionará, lo único que me queda es intentarlo. Mierda, adelántate y búscalo, el jefe de esa área, búscalo y vuelve para guiarme a él. Frank. ¿Qué? ¿Qué pretendes? Doster. Tú solo hazlo, maldita sea. Exclamó, a lo que sin más remedio, el confundido Frank obedeció. Doster se aseguró de mantener entretenido al bugbear, recibiendo unos cuantos golpes más del mismo. Su condición era lamentable, parecía estar a punto de colapsar, hasta que el nombrado Frank volvió, pero para la sorpresa de Doster, no regresó solo, pues un ave de plumaje de colores rojos, anaranjados y amarillos lo perseguía. Doster. ¿Pero qué mierda? Frank. Lo encontré, pero me vio. En ese momento, ambos seres voladores irrumpieron en la zona de la batalla, y así, el ave se olvidó de su propia persecución y se detuvo, observando a los dos contendientes. Al verlos, aterrizó sobre una de las ramas de un árbol aledaño y graznó con fuerza, cosa ante la que Doster solo agachó la cabeza, tratando de dar a entender que no pretendía luchar con ella. A diferencia del bugbear, que apenas oyó el furioso graznido del ave le rugió con furia, y así, después de un corto intercambio de graznidos, gruñidos y rugidos, el ave, completamente envuelta en llamas, alzó el vuelo y se arrojó contra la bestia para embestirla. Una vez iniciada la pelea entre ambas criaturas, como pudo, Frank se arrastró hasta Doster, quien ya se había desplomado en el suelo para por lo menos descansar un poco. Frank. Creo que ya entiendo. ¿Tu plan era enfrentarlos entre sí? Doster. De alguna manera. Ese pajarraco es el más fuerte de esta área, que es más peligrosa en la que vivimos nosotros, por lo que debería de tener la fuerza para acabar con ese monstruo. Dijo, viendo con asombro y exasperación cómo después de haber sido abrasado por una especie de torbellino de fuego, el cual fue creado por el ave al volar a su alrededor a muy alta velocidad, el bugbear solo saltó fuera de con el pelaje chamuscado pero no dañado, y de un sorpresivo zarpazo, golpeó al ave, mandándola a estrellarse contra el tronco de un árbol, y cayendo moribunda por el único golpe de la bestia que logró conectarle. Doster se desesperó, pues había una segunda parte para su repentino plan, que necesitaba que una de las dos criaturas cayera, pero no muriera, por lo que si el ganador de cualquier modo había sido el bugbear, era muy mala idea permitir que éste se adelantara y matara al ave, por lo que tomando una rama que había tirada a un lado suyo, se la arrojó al bugbear, y después solo corrió lejos gritándole al nombrado Frank. Distráelo, no tardaré. Frank. Espera, ¿qué? Frank no pudo proseguir con el reclamo que pretendía soltar, pues el bugbear centró su atención en él, por lo que sin más remedio, el Pegaso alzó el vuelo y se arrojó contra el conjunto de árboles para entorpecer a la bestia, la cual, cansada de los juegos, solo derribaba todo lo que se le atravesaba. Por parte de Doster, corrió hacia el ave agonizante en el suelo, para después tomarla por el cuello y dedicarle algunas palabras. Doster. De verdad lo siento mucho, creí que le ganarías, pero no te preocupes, me aseguraré de vengarte, así que te pido que me ayudes a ganar fuerza para enfrentarlo.
Terminó, tronando el cuello del ave sin más miramientos, y así, la serie de notificaciones llegó, muy para la sorpresa de Duster, quien no se esperó ganar tanto de una sola vez. Pantalla. Felicidades. Has matado monstruo de élite, Burning Phoenix. Has ganado 840 puntos extra. Felicidades, has ganado suficiente experiencia para subir de nivel. Has alcanzado el nivel 9. Recuperación en todas las estadísticas. Todas las estadísticas más 1. Habilidad extracción total activada. Felicidades, has obtenido carne cocida de Burning Phoenix X1. Plumas de Burning Phoenix X20. Garras de Burning Phoenix X6. Núcleo de Burning Phoenix X1. Tarjeta de habilidad X1. Luego de sentir sus fuerzas renovadas gracias a la sanación de su cuerpo por la subida de nivel, Duster ignoró todo lo demás y tomó únicamente el núcleo del ave fénix tirado en el suelo, el cual parecía una especie de canica que mostraba las mismas características que el de la Fiery Salamander. Al verlo, recordó las palabras de la cebra, pues aprovechando que ésta tenía conocimientos de aquel tema, Duster le preguntó para qué servían esos núcleos, a lo que la cebra le respondió que aquel que los consumiera, obtendría una parte de la fuerza de la criatura a la que hubieran pertenecido, por lo que pensando en eso, tragó pesado y sacudió la cabeza para sacudirse el nerviosismo, para después solo abrir la boca y arrojar el núcleo dentro. Una vez hecho aquello, este solo se derritió, y así, Duster tragó el extraño líquido espeso que le provocó una intensa sensación de quemazón al pasar por su esófago, aunque su dolor fue sofocado por la sorpresa de lo que sucedió después. Pantalla. Felicidades, has consumido núcleo de monstruo élite, Burning Phoenix. Refinando. Asimilación completa. Has obtenido una bonificación de más 6 puntos en agilidad. Felicidades, has obtenido 10 RP. Duster. ¿Qué? Se preguntó, cuando la voz de su compañero lo sacó de su aturdimiento. Frank. Cabrón, ayúdame carajo. Exclamó, logrando esquivar otro zarpazo del Bugbear a duras penas, y esta vez, siendo inevitable que cayera al suelo, quedando a la merced de la bestia, que solo se preparó para acabar con él, por lo que Duster se preparó, y así, se arrojó a toda velocidad contra su contrincante, embistiéndolo, y si bien no logró aturdirlo ni obligarlo a retroceder, sí notó que aquel golpe sí lo había sentido, cosa que de hecho pareció despertar el sentido de alerta del Bugbear, quien se olvidó al instante del indefenso Pegaso y centró toda su atención en el ser que de alguna manera parecía haberse vuelto más fuerte, cosa que lo convertía en alguien peligroso. Ambos contrincantes se miraron mutuamente por poco más de un minuto, hasta que de nuevo, harto de la espera, el Bugbear terminó con eso rugiendo y arrojándose contra Duster, quien apenas lo vio venir saltó a un lado, sorprendiéndose de lo fácil que le había resultado esquivarlo a diferencia de las ocasiones anteriores en las que lo lograba a duras penas, atribuyéndole eso al repentino impulso que su estadística de agilidad había recibido, aunque sin tener tiempo para divagar, corrió hacia el oso, sacando su daga de nueva cuenta e intentando apuñalarlo, pero el Bugbear también esquivó. Si bien la agilidad de Duster ahora era superior a la del enorme oso insectoide, la fuerza, y por ende, la velocidad de este aún eran superiores aunque fuera por un corto margen. Ambos contrincantes se enfrascaron en su batalla, siendo Duster el que estaba resultando más herido de ambos al ser en esencia un poco más débil. La cebra que los había alcanzado, llegó justo en el momento en el que tanto Bugbear como Demonio se arrojaron para atacarse desbocadamente. Esta miraba con horror la violenta muestra de salvajismo por parte de ambos, y se sintió un tanto asqueada por la cantidad de sangre que volaba por todas partes. Duster, de nuevo, ya tenía varios surcos sangrantes en toda la espalda, así como en una de sus piernas y en su antebrazo izquierdo. También tenía un alargado corte que le atravesaba casi todo el rostro, por lo que la visión de uno de sus ojos se estaba viendo limitada por la sangre, por lo que decidió que debía acabar con eso ya, corriendo directamente hacia su enemigo, pero la repentina notificación del sistema obstruyó su campo de visión, impidiéndole ver el zarpazo que le llegó de frente, creándole 3 nuevos surcos en el pecho, y tirándolo al suelo. Al ver aquello, el Bugbear intentó asestar el golpe de gracia con sus garras, pero Duster fue lo suficientemente ágil para rodar su cuerpo a un lado, evadiendo por milímetros la puñalada triple que esas enormes garras le habrían propinado. Después, se giró de nuevo, arrojando
lanzando un tajo con su daga, el cual aterrizó en el rostro de su oponente, haciéndolo rugir y retroceder, siendo así que un furioso Duster tuvo un respiro para atender el asunto de la notificación. Pantalla. Felicidades, has completado la misión diaria. Has obtenido 3 puntos de estadísticas. ¿Cobrar? Sí, no. Duster. Hijo de puta, casi me matan por tu maldita culpa, ya estoy en las últimas maldita sea, cóbralos y ponlos todos en fuerza, ya. Gritó mentalmente, siendo así que su orden fue obedecida, y así, una repentina corriente de energía asaltó su cuerpo, sintiéndose repentinamente más ligero que antes. Si bien llevaba tiempo aumentando su fuerza de esa manera, habían sido aumentos de 1 o 2 puntos como máximo, por lo que un incremento de 3 puntos de golpe en verdad le hizo sentir la diferencia, pero no se dio el tiempo de admirar su nuevo sentimiento al ver que su enemigo ya estaba recompuesto y listo para arrojarse, por lo que se lanzó a un lado a toda velocidad, esquivando la embestida del bugbear. La cebra vio con asombro cómo de un momento a otro la velocidad del demonio se incrementó de sobremanera, y gracias a lo que hizo después, vio que no había sido solo su velocidad, sino también su agilidad y sobre todo su fuerza, pues después de esquivarlo, Duster preparó su daga y se arrojó contra el bugbear, quien intentó interceptarlo con un nuevo zarpazo, pero Duster lo esquivó agachándose, para después lanzar un tajo en una de sus extremidades inferiores, el cual si bien logró provocarle un corte un poco profundo, no limitó a la bestia en lo absoluto debido a que se mantenía en el aire gracias a sus alas de insecto, situación que Duster decidió remediar inmediatamente, pues de un salto, quedó a su altura, y así, le propinó una fuerte patada ascendente en la quijada, aturdiendo a la bestia, aturdimiento que aprovechó para apuñalar uno de sus hombros y así limitar una de sus 4 extremidades superiores. Por su parte, el bugbear soltó un rugido de dolor, girando la cabeza y atrapando a Duster entre sus fauces para después arrojarlo lejos, propiciando que la daga se quedara incrustada en su carne. Por su parte, Duster se reincorporó tan rápido como pudo, siendo gracias a ese golpe que supo que con su nueva fuerza no había superado al bugbear, solo se había puesto a su nivel, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por el bugbear que una vez más se había arrojado encima suyo, soltando un zarpazo que no esquivó, prefiriendo cruzar ambos brazos por encima suyo, y así recibió el golpe que lo obligó a bajar el cuerpo y clavar una rodilla en el suelo. Sin embargo, no lo derribó, cosa que confundió a la bestia que intentó alejarse, pero en ese momento fue repentinamente tomada por Duster, quien sujetó la zarpa con la que lo había golpeado, girándose y arrojando a la bestia con todas sus fuerzas, logrando por fin derribarla, por lo que corrió y se le lanzó encima, siendo así que tomó una de sus 4 alas con cada mano, y sin miramientos, solo se las arrancó de un tirón, logrando de nuevo sacarle un furioso rugido de dolor a la bestia, la cual giró el cuerpo arrojando lejos al que consideraba un pequeño insecto, sin darse cuenta de que en el proceso, este logró recuperar su daga. Pensando que su enemigo aún se hallaba desarmado, el oso intentó alzar el vuelo nuevamente para atacarlo, pero la ausencia de sus alas izquierdas, sumado al dolor resultante de su reciente pérdida de las mismas lo mantuvieron en el suelo, cosa que preocupó a la bestia de manera inmediata al intentar levantarse y sentir un fuerte dolor en una de sus extremidades inferiores que lo devolvió al suelo. El oso solo miró fijamente a Duster, quien parecía lucir una mórbida sonrisa mientras caminaba hacia él al mismo tiempo que hacía girar juguetonamente la daga en su mano, provocando por primera vez un sentimiento que el oso jamás creyó que llegaría a sentir desde que decidió quedarse en aquella área del bosque pese a haber evolucionado, el sentimiento del miedo. Duster. ¿Qué pasa, pinche Yogi? ¿Ahora no te sientes tan poderoso? ¿Pierdes la movilidad y pasas de ser una poderosa bestia a ser un mero gatito asustadizo? ¿En serio? Duster no tenía ni la más mínima idea de si el oso había entendido sus palabras, pero decidió pensar que sí gracias a que este repentinamente pareció ponerse en un modo frenético, como si se sintiera precisamente ofendido, siendo de ese modo que de manera repentina, el oso se levantó usando una postura de 4 patas, pero de nuevo, gracias a la herida no solo de una de sus extremidades inferiores, sino también a la de uno de sus hombros, que limitaba una de sus extremidades superiores, no logró mantener muy
muy bien el equilibrio. Duster solo soltó algunas risas divertidas al ver al oso revolcándose por la ira y la frustración, pues no era como que estuviera muy herido, pero las pocas y nada graves heridas que tenía estaban en puntos estratégicos para lograr precisamente eso, limitar su movilidad. La cebra miraba estupefacta cómo la situación se había invertido, siendo ahora la peligrosa bestia evolucionada la que se hallaba a la merced del joven demonio, haciendo que un repentino sentimiento de preocupación pasara por su mente al recordar las últimas palabras que le había dedicado, pues básicamente, con toda la formalidad y educación que usó, igual habían sido dudosas palabras que lo subestimaban y literalmente lo tildaban de ignorante, y más aún, esto le remarcó más el hecho de lo que había visto hacía poco, el hecho de que las capacidades del joven demonio habían aumentado de golpe en medio de la batalla, cosa que la hizo preocuparse muchísimo, teniendo un torrente de pensamientos de pánico por ello. Secora. Y Gurú, igual que él, son iguales, el rey demonio y él, son iguales, ambos tienen esa capacidad de fortalecerse peleando, si es así, entonces, este joven demonio, de continuar así. Podría alcanzar el mismo nivel que ese sujeto. No puede ser posible, si se permite que haya no una, sino dos existencias así, este reino, no. El mundo entero podría llegar a su fin. Pensaba horrorizada, ganando la repentina idea de que si Duster acababa siendo asesinado por ese oso, incluso si eso costaba su vida y la de toda la aldea, podrían no ser tan malo para el mundo en general. En ese momento, sus pensamientos fueron interrumpidos gracias al sonido de un grito de dolor por parte de Duster. Este se había acercado al oso con la intención de asestar el golpe de gracia, pero rehusándose a perder ante él, el oso, en un repentino movimiento, tomó uno de los brazos de Duster con sus fauces y lo arrojó contra el tronco de un árbol. Al estrellarse, Duster cayó dolorosamente, estando aturdido por el golpe, pero tras recuperarse vio que algunos de los Bond Beetles se hallaban sobre su cuerpo, moviendo las patas y retorciéndose cual tortugas al estar de cabeza. Esto le hizo recordar su enfrentamiento contra la Fiery Salamander, por lo que pensó en usar la misma estrategia, pero dado a que ese oso era de hecho mucho más fuerte que aquella salamandra, no creyó que el mismo truco funcionara. Esto le hizo pensar en una idea diferente, cosa que tendría que funcionar de alguna manera, por lo que de nuevo guardó su daga y sujetó a uno de aquellos bichos con cada mano. También había aprendido más de ellos, como que estos no solo se autodestruían por ser perturbados, sino que gracias a la zona en la que vivían, y a sus composiciones físicas, hacía que hubiera grandes reservas de agua en su interior, por lo que una vez que fracturabas su coraza, el agua de su interior hervía y se convertía en vapor, lo que provocaba el particular silbido y la posterior explosión, la cual era como cuando una olla de presión superaba su límite, obligando al vapor a salir de una forma u otra. Una vez con los bichos en mano, Duster corrió hacia el oso, apretándolos y así rompiendo la coraza de los mismos. Una vez que estuvo frente al oso, este intentó alejarlo con un zarpazo, pero de un salto, Duster lo esquivó y cayó sobre su espalda, y así, sin miramientos, dio un fuerte golpe a los costados de la cabeza del oso, incrustando a los bichos en sus orejas, los cuales al estar expandiéndose, apenas entraron se atoraron. Tras un segundo zarpazo que fue incapaz de esquivar, Duster fue arrojado lejos una vez más, escupiendo una bocanada de sangre, esta vez debido a la fuerza del golpe y del impacto al caer. El oso intentó sacarse a los bichos de las orejas de manera desesperada, pero gracias a lo masivas que eran sus zarpas en comparación, no podía tener la precisión que quería, incluso logrando herirse la cabeza con sus garras debido a la desesperación, pero al ser incapaz de sacarlos, los bichos acabaron estallando en sus canales auditivos, destruyendo completamente los tímpanos del oso, quien solo pudo soltar un poderoso y lastimero rugido de dolor por aquello que lo había dejado completamente sordo. Un cansado y muy mal herido Duster que recién se levantaba se dio cuenta de eso, por lo que de nuevo recuperó su daga, y sin miramientos, se arrojó tan rápido como pudo contra el oso, quien al ya no poder escuchar sus pasos
pasos, se percató de su acercamiento hasta que la daga se clavó en uno de sus ojos para después ser arrancada de su cuenca, permitiendo que la sangre saliera de manera abundante, por lo que al estar decidido a no morir solo, el oso se giró para soltar un salpazo más en dirección de donde había venido el ataque, sin percatarse de que Duster se había quitado de ese sitio apenas retrajo su daga, colocándose al otro lado de él con la intención de inutilizar su otro ojo y así dejarlo ciego también, pero debido a su frenesí, el oso comenzó a lanzar zarpazos a diestra y siniestra sin importarle a quién o a qué golpeara, esto hacía que Duster la tuviera difícil para acercarse, continuando así, hasta que logró ver una apertura, por lo que se lanzó con la intención de eliminar lo último que le quedaba a su campo de visión, pero inesperadamente, debido al errático patrón de ataque, el oso detuvo su zarpazo a medio camino y lo continuó en dirección contraria, siendo así que de casualidad logró golpear a Duster, quien logró percatarse del ataque aleatorio a tiempo pudiendo bloquearlo, pero el oso solo necesitó eso para girarse y arrojar un poderoso mordisco que logró atrapar a Duster, cayendo al suelo, y así, sujetándolo con sus tres extremidades superiores restantes mientras aumentaba la fuerza en sus fauces para morderlo, Duster soltó un ahogado grito de dolor mientras la sangre salía a borbotones por la herida que se hacía cada vez más grande y profunda, por lo que sin pensarlo demasiado, comenzó a apuñalar el cuello del oso sin descanso, puñalada tras puñalada sacaba chorros de sangre que hacían rugir de dolor al oso, quien lejos de soltarlo mordía con más fuerza, hasta que en un golpe de suerte, los tajos y puñaladas de Duster al fin lograron cortar la yugular del oso, quien abrió sus fauces para vomitar una bocanada de sangre, tambaleándose, mareado por la masiva pérdida de sangre, y así, al fin cayendo muerto, dejando al moribundo Duster en paz. Frank miraba con miedo y preocupación cómo la vida de su amigo poco a poco se apagaba, mientras la cebra miraba con alegría cómo el mejor de los escenarios había sido milagrosamente el resultado final, que ambas bestias se mataran mutuamente, pero algo que la cebra no sabía que pasaría, y que el Pegaso por un momento olvidó que pasaría, sucedió, el sistema de Duster se activó. Pantalla. Felicidades, has matado monstruo élite de rango superior, Bugbear. Has obtenido 1200 puntos exp. Felicidades, has obtenido suficiente experiencia para subir de nivel. Has alcanzado el nivel 10. Restaurando todas las estadísticas. Todas las estadísticas más 1. Felicidades, has ganado suficiente experiencia para subir de nivel. Has alcanzado el nivel 11. Restaurando todas las estadísticas. Todas las estadísticas más 1. Felicidades, has alcanzado los requisitos necesarios para subir de rango. Habilidad extracción total activada. Felicidades, has obtenido. Carne de Bugbear X1. Piel de Bugbear X1. Garras de Bugbear X16. Colmillos de Bugbear X4. Núcleo de Bugbear X1. Tras terminar de leer todo el texto, Duster sintió como todo su dolor comenzó a desaparecer, hasta que sintió que su cuerpo se sentía en perfecto estado, por lo que sin querer apresurarse, se levantó con calma, había cosas que no quería revelar, y ahora que su percepción había ganado 3 puntos, de alguna manera podía percibir la presencia de alguien que los espiaba desde la distancia, por lo que decidió llamar la atención de Frank para alertarlo de la espía, pero su atención fue repentinamente llamada por una nueva notificación más por parte del sistema. Felicidades, gracias a sus logros, el anfitrión ha obtenido un nuevo título. Título, protagonista shonen obtenido. Felicidades, has ganado una nueva habilidad gracias a tu nuevo título. Has obtenido. Aura del protagonista, nivel 1. Duster leyó con expresión aturdida la información que acababa de recibir, pero decidió dejar eso para después y centrarse en su situación actual. Frank ya había descendido colocándose a su lado y preguntando por su estado, por lo que después de responderle, y advertirle que había alguien espiando y que debía ser discreto, ambos recogieron las ganancias de las 2 muertes que habían ocurrido en aquel lugar, y así caminaron con calma de regreso a la aldea. Si bien todas las heridas de Duster ya se habían recuperado, aún así, todo su cuerpo seguía completamente cubierto por las manchas de sangre tanto suya como del monstruo al que acababa de abatir, por lo que decidió jugar la carta del estoy herido y no quiero que me molesten para evitar responder a cualquier pregunta que se le lanzara, y así, una vez estuvieron de vuelta en la aldea, eso fue justamente lo que hizo, sintiéndose un poco culpable por engañar a los siervos así, sobre todo al ver las expresiones horrorizadas en sus rostros cuando lo vieron arribar en aquel sangriento estado. Fin flashback.
El tiempo había pasado desde aquel día, y desde aquel día, la actitud de todos en la aldea había cambiado. Desde que salvó a ese pequeño niño, todos se mostraban más tranquilos, amables y alegres a su alrededor, incluso la Pegaso femenina parecía tratarlos a ambos con mayor amabilidad. La cebra era la única excepción, quien seguía manteniendo la misma educada pero rígida actitud a su alrededor, sobre todo cuando interactuaba con Duster, razón por la que este mismo se esforzaba por evitarla tanto como le era posible, pues era más que obvio que era la cebra la que los había estado espiando ese día. Luego de cansarse de estar ahí solo observando las actividades de la aldea, Duster dejó que Frank se quedara haciendo cualquier cosa que fuera lo que hiciera cuando él se iba. Ya había terminado los ejercicios de fuerza de su misión diaria, por lo que solo le faltaba la carrera para terminarla. Duster ya se había acostumbrado a los amables y cálidos saludos que los ciervos antropomórficos le dedicaban cuando lo veían pasar, razón por la que solo los respondía de la mejor manera que le era posible. Una vez lejos de la aldea, solo corrió hacia la zona ígnea para cumplir su misión y para realizar un rondín de seguridad. Desde aquella batalla a muerte entre los jefes de 3 áreas completas, él, el único jefe sobreviviente, pasó a ser el jefe de las 3 áreas que pasaron a formar parte de un único territorio, y como el jefe de aquella área que era ahora, las criaturas ya no lo atacaban apenas lo veían como antes, cosa que lo hacía sentirse levemente seguro de pasearse por ahí. Una vez terminó, notó que la notificación no le llegó, por lo que ordenó mentalmente el despliegue de la ventana para verificar que no hubiera calculado mal la distancia, corroborando que en efecto ya había terminado, incluso ya podía cobrar la recompensa si quería. Sin embargo, el texto de misión terminada no aparecía por ninguna parte, por lo que recordando cierto dato interesante del anime que había inspirado el sistema que ahora usaba, decidió colocarse en posición y hacer una sentadilla, viendo así que el contador de aquel ejercicio pasó del 100 al 101, cosa que le indicó que tal vez ahora él tendría también la posibilidad de completar esa misión secreta, por lo que se puso manos a la obra, realizando otras 100 repeticiones de cada ejercicio hasta que los contadores, como se esperaba, pararon en 200, por lo que después de una segunda carrera, la notificación que esperaba llegó. Pantalla. Felicidades, has completado la misión secreta, el camino para ser el más fuerte, entrenemos hasta que se nos caiga el pelo. Has obtenido nuevas recompensas. Has ganado bonificación de más 3 puntos en todas las estadísticas. Has ganado un boleto gacha de grado común con valor X10. Duster. Vaya, esa es definitivamente una mejor recompensa. Bien, aprovechando que estoy solo y en paz, creo que por fin puedo hacer esto con calma. Pensó, para después encaminarse hacia un árbol y usarlo como respaldo luego de sentarse en el suelo, y así, procedió a llamar a su ventana de estado para corroborar sus estadísticas actuales, y buscar información con respecto a cierto tema que llevaba tiempo queriendo investigar. Pantalla. Nombre, Duster. Edad, 15 años físicos, 32 años mentales. Altura, 1,67 m. Peso, 73 kilogramos. Especie, humano/demonio. Rango, E. Nivel, 11. MP, 17, ++3. STR, 57, ++3. Bit, 57, ++3. AGI, 57, ++9. Per, 57, ++3. Int, 57, ++3. Puntos de estadísticas por asignar. 0. Puntos de experiencia acumulada, 20. Puntos de experiencia necesarios para subir al siguiente nivel, 1080. Puntos de habilidad acumulados. 22. RP acumulados. 10. Luego de toda aquella información, con curiosidad, Duster centró su atención en la pequeña flecha de color verde que apuntaba hacia arriba que se hallaba a un lado del valor numérico de su nivel, y sin esperarse que sucediera, la pantalla dio un parpadeo, mostrando información nueva que él mismo había desplegado accidentalmente. Subida de rango posible. Oh, vaya. Parece que no tienes suficientes RP para subir de rango. Duster. Espera, ¿qué? Entonces, ¿para eso son los RP? Ahora que lo pienso, si STR son las siglas para fuerza en inglés, RP, ¿podrían ser las siglas para rank points? A ver, espérame tantito, regrésate, sí, ahora, veamos, abajo, aquí, RP acumulados, 10. ¿Hay algo que mostrar aquí? No.
Entonces, a ver, súbete otra vez, listo, a ver, ¿no hay más información acá? Oh, aquí, necesito 100 RP para subir de rango. Y también dice que completé las condiciones al llegar al nivel 10, ahora que lo pienso, esos rank points, los obtuve luego de tragarme el núcleo de ese Fénix, eso significa, que los núcleos de los Elite Monsters son los que me dan los puntos que necesito para subir de rango. Acabo de obtener información muy valiosa, sobre todo, porque en el refugio aún tengo 2 de esas cosas. Pensó, recordando que aún tenía en su poder los núcleos de la Fiery Salamander y del Bugbear, por lo que corrió a toda velocidad de regreso a la aldea, no tardando nada en llegar, gracias a que su estadística de fuerza se había fortalecido considerablemente, su velocidad en general también había aumentado mucho. Una vez volvió, el Pegaso masculino vio con un poco de anticipación la prisa que su amigo llevaba, por lo que decidió acercarse y preguntar qué pasaba al verlo escalar el árbol hasta su refugio a muy alta velocidad. Una vez dentro, encontró a Duster sentado en posición india, observando con mucha atención el par de núcleos en sus manos, cosa que despertó aún más su curiosidad, por lo que preguntó sin miramientos. Frank. Oye, ¿qué sucede? ¿Pasa algo malo? Duster. ¿Eh? Ah, no, no es nada malo en lo absoluto, es solo que, ya entendí para qué sirven estas cosas. Frank. ¿En serio? ¿No era solo para potenciar tus estadísticas y ya? Duster. En parte, pero eso no es todo, podrías decir que ese solo es un beneficio adicional. ¿Recuerdas esos RP de los que te hablé? Frank. ¿Eh? Bueno, sí, ya sabes lo que son. Duster. Sí, al parecer, las siglas RP, son para las palabras, rank points, ¿entiendes a lo que voy? Frank. Espera. Entonces, esas cosas, son las que te darán lo que necesitas para subir de rango. Duster. Exactamente, así que, las consumiré ahora mismo, y a ver qué pasa. Dijo, arrojándose sin miramientos el núcleo de la Fiery Salamander, que era el más pequeño de los dos, a pesar de que era lo suficientemente grande como para taponearle la boca de manera bastante peligrosa, pero no pasaron más de 2 segundos antes de que la cosa comenzara a derretirse en su boca, por lo que a pesar de la dolorosa sensación de quemazón, Duster tragó el viscosamente desagradable líquido diligentemente, hasta que se lo terminó, y así viendo la notificación. Pantalla. Felicidades, has consumido. Núcleo de Fiery Salamander. Refinando. 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 Asimilación completa. Has obtenido. Bonificación más 3 puntos bit. Felicidades, has obtenido 10 RP. Frank. ¿Qué ganaste? Duster. Una bonificación de 3 puntos en vitalidad, y otros 10 rank points. Frank. ¿Otros 10? ¿No me irás a decir que cada núcleo te dará lo mismo sin importar de qué criatura sea, o sí? Duster. No lo sé, pero podemos averiguarlo ahora mismo. Se supone que el Bugbear era más fuerte que la Salamandra y el Fénix, incluso el sistema lo catalogó como monstruo élite de rango superior, así que veamos qué pasa. Dijo, repitiendo el proceso. Debido al tamaño, Duster no pudo meter el núcleo completamente en su boca, llegando solo a la mitad de este, pero eso dio igual, pues la parte que sí entró hizo lo mismo que las anteriores, comenzando a derretirse, y así permitiendo que el resto del núcleo entrara en el cuerpo de Duster, y así, al cabo de un par de minutos, el proceso inició. Pantalla. Felicidades, has consumido núcleo de monstruo élite de rango superior, Bugbear. Refinando. 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 Asimilación completa. Felicidades, has obtenido bonificación de más 6 puntos STR. Felicidades, has obtenido 20 RP. Frank. Y bien. Duster. Esta vez me dio una bonificación de 6 puntos en fuerza y 20 puntos de rango, eso quiere decir que ahora tengo 40 de esos puntos acumulados, y dado a que la cantidad fue justamente el doble, asumiré que los núcleos de las criaturas que se encuentren en el mismo rango que yo, me darán los mismos 10 puntos, mientras que los núcleos de criaturas en rangos superiores me darán el doble. Eso también le daría sentido a las palabras de Sekora. Ella llamó a ese monstruo criatura evolucionada. Puede que los animales de este bosque también busquen activamente a monstruos evolucionados, para matarlos y así consumir sus núcleos. De ese modo, logran evolucionar, o subir de rango. Frank.
Entonces, ¿ahora cazarás solo a monstruos de nivel jefe? Toaster. No me queda de otra, de lo contrario, solo seguiré subiendo de nivel normalmente, y la verdad, es que ya son pocas las criaturas que me dan una cantidad de experiencia que me parezca decente, quiero decir, desde que necesito 1080 putísimos puntos más para mi próxima subida de nivel. Creo que ya entendiste lo que quiero decir. Frank. Sí, ya entendí. Supongo que esa es una buena manera de obligarte a luchar contra enemigos cada vez más fuertes, haciendo que los más débiles acaben volviéndose inútiles en tu progreso. Toaster. Y sí, chale, qué pinche fastidio carajo. En fin, no queda de otra más que seguir adelante con eso y ver qué pasa, ahora que por lo menos los pinchis venados esos ya me tienen algo más de confianza, junto con Fluttershy, creo que podría hablar más abiertamente con ellos y sonsacarles algo de información del mundo más allá del bosque, alguna buena razón deben de tener para vivir aquí pese a los obvios peligros que abundan. Frank. Y sí, yo llevo rato queriendo preguntar, pero como no me dejas, push. Toaster. Eso es porque al ser Turmpony no tendría sentido que no sepas nada tarado, entiéndelo. Frank. Sí, ya entendí, qué pesado eres. Toaster. Si te lo estoy volviendo a repetir es porque obviamente no lo has entendido, pedazo de animal. Ambos personajes, una vez más comenzaron a enfrascarse en una de sus habituales discusiones, todo mientras las vidas de momento pacíficas de su séquito continuaban, siendo todos completamente ignorantes de lo que les esperaba en un futuro no tan lejano como se podrían esperar. Fin del capítulo 3.